Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos. Los mejores consejos, información y comentarios para llevar una vida plena de salud. Médicos especialistas, junto a integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, se reúnen para hablar de la actualidad en temas médicos. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan hoy de nuevo aquí en su programa Revista Médica Lobos FM, un proyecto de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Y hoy, sábado 8 de febrero, estamos igual de plácemes porque tenemos un invitado súper especial de un tema que vamos a hablar, que son los problemas de las cardiopatías isquémicas o los problemas del corazón. Hoy me está acompañando en la transmisión el doctor Maximiliano Ruiz Savitia, médico pasante de Servicio Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, porque el doctor Navarro lo tenemos ahorita en una comisión ahí en la facultad y obviamente le fue imposible estar con él en este programa. Doctor, bienvenida. Max. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación en este último momento. Muy bien, y también tenemos aquí con nosotros, nos está acompañando la doctora Paula Jiménez Gastelum, ella es médico urgencióloga, y estaremos hablando de las cardiopatías isquémicas y las urgencias, de cómo se debe de atender un paciente que tiene este tipo de problema. Doctora, bienvenido de nuevo con nosotros al programa y un placer que esté aquí con nosotros de nuevo. Buenas tardes, les agradezco la invitación y este tema, enfermedades cardiovasculares, sumamente importante. Así es, ¿no? Y bueno, estamos en el mes del amor y pues obviamente no solamente los estados de enamoramiento nos van a provocar angustias y nos va a provocar algunas molestias ahí precordiales y dolores de corazón, ¿no? También algunas enfermedades que desafortunadamente los mexicanos tenemos y que desafortunadamente también México actualmente está como uno de los principales países en los cuales la principal causa de muerte pues son las afecciones cardiovasculares. Hace poco se acaban de publicar las estadísticas del INEGI y como siempre ya tenemos varios años en los cuales las enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones pues son los que nos generan una mortalidad tan alta, ¿no? Desafortunadamente este padecimiento es mucho más frecuente en los varones mayores de los 50 años, pero también desafortunadamente ya hay edades menores en las cuales se están presentando este tipo de patologías y pues es importante una prevención para evitar este tipo de enfermedades. Junto con los problemas de lo que son los infartos agudos al miocardio, lo que es la angina de pecho, que son dos eventos que se ven en las áreas de urgencia, también tenemos los accidentes cerebrovasculares que también pueden ser incapacitantes para la persona que lo padece, incluso pueden llegar a poner en riesgo su vida. Ha crecido mucho en Sinaloa lo que es la atención del paciente con una cardiopatía isquémica y los servicios de atención de urgencia pues ya se cuenta con un personal tanto calificado así como una infraestructura para poder atender al paciente que llega con urgencia a cualquiera de las instituciones del sector público, háblese del Seguro Social, el ISSSTE, el Hospital General de la Secretaría de Salud. Entonces ya hay un equipo de profesionales que los está recibiendo ahí cuando se genera este tipo de urgencias que obviamente el paciente está en riesgo de morir por obviamente el tratarse de una enfermedad propia del corazón. Entonces síganos, vamos a estar hablando este día sobre estos padecimientos. Doctor Maximiliano, ¿cuáles son las redes en las cuales nos pueden seguir? Claro que sí, doctor. En Twitter es @Revista Médica CLN, en Instagram igual, Revista Médica CLN. Y nos pueden mandar sus correos al correo revistamedicalobosfm@gmail.com o a los teléfonos en cabina que sería 6677-642937. Bueno, pues ahí están las redes para que nos sigan. Y pues entrando en materia, pues le damos otra vez la bienvenida a la doctora Paula Jiménez Gastelum. Ella es médico urgencióloga. Actualmente está adscrito al área de urgencias de la Unidad Médica de Medicina Ambulatoria, número 55, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además, pues tenemos el placer de tenerla como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Y pues doctora, yo sé que todos los turnos que le tocan llegar al hospital, invariablemente puede llegar a tener un paciente con una afección cardiovascular, desde un problema de una crisis hipertensiva, aquel paciente que llega con el dolor de pecho, aquel paciente que llega con un problema de una angina. Aquí es
¿con qué tanta frecuencia se han incrementado la demanda de estos pacientes en los servicios de urgencia aquí en nuestra comunidad? Últimamente, doctor, justo comentaba esto con el doctor Max antes de entrar al aire. Hemos visto un incremento, no sé si tenga mucho que ver con las fechas, el tiempo, el frío, pero en este tiempo aumenta mucho los diferentes tipos de enfermedad cardiovascular, ya sea cerebral o cardíaca, pero los síntomas se agravan más lo cardíaco que lo cerebral. Y en la población también hemos visto en pacientes jóvenes las dos patologías que ha aumentado bastante el índice. Yo tengo la experiencia de hace algunos años atrás, en las cuales ahorita que estoy hablando de pacientes jóvenes, siempre uno asocia pues, los problemas del corazón, los accidentes cerebrovasculares, obviamente con pacientes que ya están después de los 50, 60, 70 años. Hace un tiempo me tocó de un muchacho que andaba corriendo en esos campos, en los partidos de fútbol que se hacen los fines de semana, domingo por la tarde, de pronto cae desvanecido en el momento que estaba jugando, lo levanta rápidamente, le llevan a urgencias en aquel tiempo del Hospital General el Hospital Seguro Social de Guamúchil. Se hace una gestión rápida para que sea trasladado aquí a la ciudad de Culiacán. Lunes por la mañana ya se le estaba haciendo su procedimiento de hemodinamia y afortunadamente el paciente logró recuperarse. Estamos hablando de una persona de menor de 30 años que sí que tiene este tipo de problemas. Entonces sí es de llamar la atención de que ya las edades de riesgo pues se han modificado, ¿no? Ok, doctora, y más o menos, ¿qué porcentaje de esos pacientes ya sabían ellos que eran portadores de alguna enfermedad o algún defecto en su corazón? La mayoría de ellos sí pudiéramos decir que más de un 60 o un 70% son pacientes que ya tienen una enfermedad crónico-degenerativa, ya sea diabetes, hipertensión, pero también son pacientes que tienen otro tipo de factores de riesgo, como son la obesidad, el tabaquismo, que es uno de los principales factores de riesgo, el sedentarismo, que últimamente lo hemos vivido por situaciones ajenas a la población. Si de por sí éramos flojitos para hacer ejercicio, esto nos ha aumentado un poquito más. Pienso que eso también tiene que ver con la incidencia de las enfermedades en los servicios de urgencias y la no prevención, que las personas también dejan de acudir a sus consultas, dejan de recibir esa atención del médico de primer nivel, llámese médico familiar, y se hace caso omiso a las indicaciones que pueden darse al familiar que acude por tratamiento, y quien sufre todo eso pues es el paciente. Pero no solamente son los pacientes que tienen enfermedad crónico-degenerativa, también los que tienen los factores de riesgo que ya les comenté. Aquí una situación importante de lo que comentaba el doctor Max Ruiz es el hecho de que el paciente a veces desconoce que es portador de ese tipo de enfermedad. Entonces ahí es importante que nosotros podamos establecer los factores de riesgo que puede tener, como bien mencionado ahorita usted, ¿no? Lo que es sedentarismo, tabaquismo, la mala alimentación que tenemos, sobre todo la gente aquí en Culiacán. Y bueno, no le vamos a echar a perder el fin de semana quien tenga problema una carne asada el día de hoy, carnitas o sus mariscos, pero es importante que pues se tome conciencia de los factores de riesgo, porque a veces incluso el paciente no tiene que tener una obesidad mórbida o un sobrepeso extremo y sin embargo ya trae un problema de afección en el corazón, doctor. Así es, doctor. Casi siempre decimos, colesterol, triglicéridos igual a obesidad, sedentarismo, pero no, tenemos enfermedades genéticas que tienen que ver con el mal metabolismo de triglicéridos y colesterol, y hay pacientes muy delgadas que hacen ejercicio, sin embargo, luchan de manera constante por mantener niveles normales en estos dos límites de laboratorio y son un riesgo importante de enfermedad cardiovascular. Entonces, no solamente personas obesas o con tabaquismo, sino todo influye en sí. Ahora, doctora, siempre, obviamente, cuando uno habla de problemas, bueno, de obesidad, hipertensión, el paciente con problemas de diabetes, siempre uno asocia estos problemas del corazón. Pero, ¿qué hay de asociación de esos padecimientos con las hemorragias cerebrales, con los accidentes cerebrovasculares, que también tienen un alto índice de presentación en los servicios de urgencia?
¿Cuál de los dos es más común que ustedes vean en los servicios de urgencia? Ok, aquí es cardiovascular la enfermedad que estamos tratando. Uno dice es corazón, infarto, pero no solamente es eso. Tenemos también vasos sanguíneos, que es la parte de lo vascular. Y los vasos sanguíneos están en todo el organismo. Y en cualquier parte donde exista una obstrucción o alguna oclusión, falta de irrigación de tejido, vamos a tener lesión vascular o cardíaca, ¿no? Lo más frecuente, afortunadamente pienso, son las enfermedades cardíacas. ¿Por qué afortunadamente? Porque una vez que el cerebro se daña, creo que los problemas neurológicos son un poquito más crónicos y más complicados para sobrellevar en el paciente. Al paciente que tiene una enfermedad cardiovascular que puede tener no limitación o que no tiene alguna limitación física, vaya, ¿sí? Solamente modificar ciertas cosas en el estilo de vida. Entonces, sí, tenemos más índice en pacientes vasculares cardíacos que cerebrales. Aquí hay un aspecto también importante que a veces se escucha en los mitos, en las conversaciones de pasillo, entre los mismos vecinos cuando hablamos precisamente del problema de las elevaciones de las cifras de colesterol y triglicéridos. Y obviamente cuando dicen, bueno, es que me fui con el doctor porque me sentía medio mareado, medio raro, y me dijeron que tenía el colesterol alto. Y eso atribuye la sintomatología a la elevación del colesterol. Y como bien dice usted, muy probablemente ya hay una obstrucción de alguna de las arterias cerebrales que ya está evolucionando una lesión y que en un momento la va a predisponer a un riesgo importante para un problema de isquemia, una falta de circulación en donde se va a dañar el tejido cerebral en forma irremediable y va a dejar las secuelas que usted ya ha comentado. Y doctor, ahorita usted mencionaba muchas cosas o muchas cuestiones que traían los pacientes, de que eran tabaquismo, que eran alcohólicos, que tenían altos triglicéridos. Esa es una pregunta de un tanto forma obligada en este tipo de temas. ¿Cuál considera usted que es el factor que más predisponga a que esos pacientes tengan estas complicaciones? Lo que la mayoría tienen en común es el tabaquismo. Es la causa número 1 de este tipo de riesgos de enfermedades. La mayoría de los pacientes tienen factores de riesgo, sin embargo, existen otros que no tienen ningún antecedente y que iniciaron de manera súbita con síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? De que a uno le duele la cabeza y uno se toma un analgésico. No se toma uno la presión porque dice uno, ni tengo tiempo y de qué me sirve, y si me sale alta no tengo oportunidad de ir a estarme checando, y aparte yo estoy sano, no tengo nada. Y así se nos van a ir acumulando, como bien dijo doctor, un simple mareo no lo podemos dejar a la deriva, tenemos que investigar, pero tenemos un ritmo de vida tan acelerado y tan rápido que no nos damos tiempo de atendernos lo que el mismo organismo y el cuerpo nos está diciendo que nos está haciendo daño a algo o nos está haciendo falta, y todo lo minimizamos hasta que tenemos ya un daño que puede ser reversible o irreversible, pero que al final de cuentas nos va a dejar alguna secuela. Ahora, cuando un paciente ya trae una afectación a nivel cardiovascular, llámese a nivel del corazón, doctora, o a nivel de lo que es su cerebro, habitualmente, ¿cuáles son los síntomas que nos pudieran dar alguna señal a tiempo, una señal de alarma, como para que nosotros decidamos ya o ir con el médico o acudir a un servicio de urgencias? Existen síntomas muy característicos en los dos, tanto en el corazón como en el cerebro. Sin embargo, no debemos dejar de lado que si un paciente es hipertenso y tiene dolor de cabeza, llega al servicio de urgencias por el dolor de cabeza y detectamos una urgencia hipertensiva, y al estar haciendo interrogatorio preguntamos si existe algún dolor en el pecho, que se va hacia algún lado, falta de aire, y el paciente dice, sí, me dolió antes de venir. Sin embargo, como ya no es un dolor agudo intenso y lo que está intenso es el dolor de cabeza, entonces el paciente llega por el dolor de cabeza. Sin embargo, tenemos que hacer un interrogatorio y una anamnesis adecuada junto con la exploración.
Entonces, los datos clínicos los debemos de relacionar en las dos patologías, desde el dolor de tórax que tiene el paciente, que tiene un infarto, es un dolor de pecho que inicia de manera súbita, puede ser en una actividad física o estando en reposo, que no cede con los medicamentos y que el paciente empieza a tener otros síntomas como mareo, debilidad, tiene que acudir inmediatamente, así como el paciente que tiene dolores de cabeza agudos, intensos, con sensación de falta de aire. No hay que minimizar ningún síntoma. Pueden estar llenos los servicios de urgencias, pero tenemos que hacer algún tipo de prevención. Al llegar, se toman signos vitales. Si lo que trae es dolor de cabeza, tomamos signos vitales. Si hay algo de alarma, el paciente pasa inmediatamente, se le realiza una pequeña clasificación que se llama triage, que en algún momento ya platicamos de eso. Pueden buscar el programa dentro de los que ya están grabados y ahí se va a valorar qué tan urgente o emergente es la situación que trae el paciente. Pero dolores de cabeza, falta de aire, o dolores en el pecho o dolores en epigastrio, que es esta parte de aquí en el abdomen, sobre todo pacientes que son diabéticos, hay que acudir inmediatamente y no pasar por alto y que, es que tenía que ir al súper, después del súper, es que estoy haciendo la comida, es que tengo que hacer esto, es que hoy tengo reunión, no puedo ir, porque las complicaciones después son las que nos van a pesar. Y lo común que dicen, no, ahorita me tranquilizo, ahorita se me va a pasar, y están esperando a que se les pase la molestia, y probablemente lo único que está pasando es que se está complicando más el cuadro. Un dato clínico que mencionan a veces también los cardiólogos es la diaforesis o la sudoración profusa en estos pacientes que además del dolor, como menciona usted, la sensación de incomodidad del pecho, se puede en un momento también agregar a los datos clínicos de un problema de una cardiopatía isquémica. Así es, doctor. Esto ya es poco a poco cuando ya el paciente y el familiar dicen, no está bien, no solo con un paracetamol o un diclofenaco se me va a aliviar, porque ya lo veo pálido, ya está sudando, se siente frío por la falta de oxigenación de los tejidos y el daño que se está ocasionando. Es cuando ya acuden de manera urgente solicitando la atención médica. Pero tenemos que prevenir ese tipo de cosas. Ahora, doctora, por ejemplo, en el caso de los pacientes que están sufriendo un accidente cerebrovascular, hay muchos de ellos, algunos incluso el dolor de cabeza puede ser a lo mejor leve. ¿Hay alteraciones en el estado de conciencia, en su capacidad de interrelación con los familiares? Así es también. Aquí también tiene mucho que ver si el paciente se encuentra solo o acompañado con alguien que pueda estar detectando algún tipo de alteración neurológica que pueda tener. Porque si está solo no le toma la importancia. Pero me ha tocado pacientes llegan y es que de repente me estaba hablando y se le empezó a salir la saliva o el agua o se desvió la comisura del labio, el ojo se le cayó, el párpado se le cayó, le pedía que me pasara algo y el paciente puede no tomarlo en cuenta, pero el familiar que lo está viendo lo nota. Entonces sí hay tipos de alteraciones que limitan y la mayoría de las veces es muy raro el paciente que llega por sí solo porque me dolió la cabeza o porque siento que la mitad de mi cuerpo me está fallando. Normalmente acuden porque el familiar ya los vio con un deterioro como tal y acuden a una revisión, a una valoración. Pero sí existen neurológicamente datos que nos van a limitar la función y eso es lo que hace que el paciente acuda a urgencia sobre todo. No esperarse a la consulta de medicina familiar que les toca en un mes, porque esto va aumentando. Pues ya lo dijo, doctor. Entonces, supongamos en el caso de los pacientes, hace un momento mencionaba que las personas muchas veces se toman pastillas para quitar el síntoma o se les quita solo al momento. Entonces, solamente si llega a presentar en el caso de los problemas cardíacos, con que lleguen a presentar el dolor de pecho, pero supongamos que se le pasa a los 10, 20 segundos, ¿es necesario que esa persona llegue acuda rápido a urgencias o todavía tiene oportunidad de esperarse a la consulta o ya de plano sería ir al momento a urgencias? Lo ideal es que los pacientes acudan, sobre todo si tienen alguna enfermedad crónica o algún dato de alarma como los que ya habíamos comentado,
o algún antecedente de importancia, porque subestimamos lo que está pasando. Me pasó hace como 3-4 meses, llegaron con una paciente de 38, 39 años de edad, la llevaba el esposo, ella estaba tendiendo ropa, eran como las 2 de la tarde en el patio, y se mete al cuarto y de repente se desvanece, entra el esposo y la ve. Previo a esto, él comenta que ella se había quejado de dolor de cabeza como 30 minutos antes y se había tomado un analgésico y seguía con sus actividades. ¿Qué pasó aquí? Ella tenía 1 mes que le habían diagnosticado hipertensión, estaba en negación a la enfermedad, al tratamiento que le habían dado, tuvo una emergencia hipertensiva, tuvo una hemorragia cerebral y desafortunadamente falleció en el proceso de recuperación por el edema cerebral que tuvo. Entonces sí es importante que no subestimemos cualquier cosa. Ya una vez que lleguen al servicio de urgencias y se haga la revisión completa y se descarte que tenga algún proceso agudo, se le da las indicaciones para cuando vuelva a suceder algo por el estilo, qué es lo que tiene que hacer, pero ya una vez que se haya revisado todo. Por eso es importante acudir tanto a las consultas periódicas de medicina familiar y hacer medicina preventiva, como al momento de sentir algo, acudir de manera inmediata, no 2 días después, no en la noche, porque lo que ya pasó no lo podemos remediar y eso ya es irreversible. Tanto el corazón como el cerebro tienen su tiempo de vida. Y si no actuamos en menos de 3 horas, en caso de que exista alguna oclusión de alguna arteria, ese tejido ya se murió y ya se perdió. Por eso es importante que, bueno, atendamos las indicaciones, como menciona la doctora, que ante la pequeña duda que tengamos de que haya molestia, un dolor de cabeza, que habitualmente no padecemos, de alguna sensación de mareo, de vértigo, aquella molestia por falta de aire, dolor en el pecho que habitualmente no se presente, pues hay que cuidar con el profesional de la salud para que él nos dé su opinión, que nos haga un chequeo, una revisión, y lo más importante, pues no dejar pasar tiempo. Como dice la doctora, son tejidos vivos que si un momento tienen problemas de sacrificio en la circulación interna, pues van a generar problemas de lesiones irreversibles, y esto pues obviamente va a complicar más la evolución de su padecimiento. Doctora, hace rato hablamos de lo que eran las edades de riesgo para estos pacientes, y yo decía, bueno, que habitualmente uno siempre asociaba al paciente después de la 5ª década de la vida, después de los 50 años, con más riesgo de problemas cardiovasculares. Esta brecha se ha ampliado y ahorita ya tenemos pacientes más jóvenes. ¿Cómo estamos en ese aspecto en cuanto a la frecuencia de adultos jóvenes que tengan factores de riesgo y cómo se ha incrementado estas patologías en ese grupo de edad? Sí, doctor, es preocupante, la verdad, como bien mencionaba al inicio del programa, que era de los 50 años en adelante, pacientes con enfermedades crónicas, pero ahorita estamos viendo pacientes desde los 20 años que tienen algún riesgo o tienen ya secuelas de enfermedad cardiovascular. Y es preocupante por el estilo de vida que estamos llevando, tanto en alimentación como en el estrés, que es algo que está ahorita mucho de moda, que no sabemos canalizar emociones y que eso nos lleva también a situaciones complejas en este tema que estamos tratando ahorita. Entonces sí, espero no llegar a rebasar de ese límite de los 10 a los 20 años, porque ya sería sumamente preocupante el hecho de que tengamos pacientes ya muy, muy jóvenes. Si ahorita de los 20 años en adelante es difícil que tengan un poquito de conciencia en la cuestión de la prevención y ya una vez dicho el diagnóstico, el tratamiento que deben de seguir por las enfermedades, porque no solo es me atiendo la hipertensión para que no se me suba la presión, ¿no? Es evitar todas las complicaciones crónicas que esto lleva, desde la pérdida de la vista, las lesiones renales, lesiones vasculares en las piernas. Son muchas cosas que a veces ignoramos, pero por no ir a una consulta en donde se nos advierte y se nos informa de todo esto, lo vamos omitiendo. Por eso es importante que vayamos, sobre todo, un foquito rojo quien tenga familiares con este tipo de problemas. No quiere decir que quien no los tenga está exento, pero tienen un poquito más de riesgo.
Yo creo que el mensaje que puedo dejar para este fin de semana y para los que siguen, bueno, para todos los jóvenes que practican deporte nada más a la semana cuando se reúnen allá en los campos de fútbol, de béisbol de aquí de la ciudad de Culiacán, bueno, pues no está de más que, pues como forma preventiva, checarse la presión al transcurso de la semana o el mismo día antes de jugar, hacerse una revisión ahí, porque es importante, como mencionaste hace rato, ya las brechas de edad ya se han abierto bastantes y ya los problemas del corazón empiezan desde los 20 años y como menciona la doctora, con el ritmo de vida que estamos llevando de estrés, mala alimentación, falta de descanso, inactividad física regular, pues obviamente se vuelven una bomba de tiempo. Llegamos ya a la mitad del programa, vamos al corte comercial y recuerda que estamos hablando hoy de las afecciones cardiovasculares en su programa Revista Médica Lobos FM. Continuamos. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte. Te ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la Revista Médica Lobos FM. Para todos los interesados en dedicarse al área de la salud, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán. Contamos con las carreras en Medicina General, Odontología, Nutrición, Cosmetología y Psicología. Para más información puede llamar al teléfono 6674-728323. Siempre grandes, siempre lobos. Bueno, regresamos después del corte. Estamos hablando de lo que son la atención de urgencias cardiovasculares y hoy de la Biblioteca de la Nostalgia acabamos de escuchar un tema del grupo Opus, un grupo austriaco que en 1984 sacó a la producción de este tema que se llama Life is Life, un tema que cuando uno se pone a revisar la letra que escribieron los integrantes de esta banda, pues prácticamente no dice nada más que pues vivir la vida es vivir y ahí se va todo, prácticamente 4 o 5 minutos de canción, pero una tonadita muy pegajosa que incluso llegó a la fama a partir de una promoción que él hizo Diego Armando Maradona en un de este partido de fútbol de la Copa UEFA del Bayern Múnich contra el Napoli. Eso fue en 1989 y a partir de ahí se disparó a nivel mundial lo que es la producción y lo que es la distribución de las copias de este tema, ¿no? Le iba un tema musical muy pegajoso que pues prácticamente es para escuchar así relajados, tranquilos, y obviamente que sí deja un mensaje de que, bueno, pues la vida es la vida, hay que vivirla, pero hay que vivirla con buenos hábitos alimenticios, con una actividad física permanente, el estar tranquilos, y algo muy importante, como lo mencioné ahorita nuestra entrevistada y invitada del día de hoy, la doctora Paula Jiménez Gastelo, bueno, el estarse checando, el estarse revisando y detectar a tiempo este tipo de problemas. Doctora, ahorita mencionábamos el tema de las cardiopatías isquémicas. En este rubro, ¿qué es lo que lo provoca? ¿Tiene mucho que ver el estrés, el estilo de vida? ¿Hay factor hereditario en este tipo de patologías? Así es. Bueno, me voy a retroceder poquito porque aquí no se aprende solo de medicina, ¿no? También hay mucha cultura en cuestión de música. Tenemos aquí a alguien experto en eso y les recomiendo que escuchen la canción. Puede ser cuando vayan manejando, cuando tengan alguna actividad en casa para que estén un poquito más relajados. Aquí es importante saber que todos estamos expuestos, todos. ¿Quién tiene más riesgo de tenerlo? Los que tienen factores de riesgo y los pacientes que tienen familiares con estas enfermedades. Pero no quiere decir que como yo soy sano y no tengo riesgo de familiares, yo nunca voy a tener algún tipo de enfermedad cardiovascular. Claro, todos estamos exentos, solamente que se aumenta un poquito la posibilidad de tener estas enfermedades. Por eso es que hago mucho hincapié en que cualquier síntoma que tengamos, como los que ya habíamos mencionado, dolor de pecho, falta de aire, falta de movilidad en alguna parte del cuerpo, dolores de cabeza,
familiares con algún tipo de enfermedades de este tipo, hay que acudir a hacer prevención, mínimo una vez cada año a consulta, o puede ser cada 6 meses para los chequeos que se tienen que realizar. Pero aquí estamos todos expuestos, unos con mayor frecuencia que otros por la carga genética que tenemos y los hábitos, malos hábitos que hemos ido adquiriendo y que fomentamos, porque es más fácil tener malos hábitos que buenos. Así es, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, para las próximas décadas que le va a tocar obviamente a nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, al doctor Maximiliano Ruiz, cuando ya esté ejerciendo medicina interna, pues obviamente van a ser los niños que ahorita, por ejemplo, tienen problemas de obesidad mórbida. Ese grupo de niños en los cuales ahorita tienen problemas de sobrepeso son niños que en 20, 30 años van a tener un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares. Entonces no hay que perder de vista eso. Y si nosotros amamos tanto a nuestros hijos, pues hay que reforzar esas medidas en el control de peso de nuestros niños, de nuestros adolescentes, porque al final de cuentas eso va a hacer que en un momento dado lleguen a tener problemas serios, de problemas crónicos degenerativos. Doctora, hace algún tiempo aquí en Culiacán, bueno, en todo el estado de Sinaloa, las instituciones de salud se integraron, tanto el ISSSTE, el Seguro Social, el Hospital General, incluso algunos hospitales particulares, y se estableció un programa que se llamaba Código Infarto, que era una respuesta inmediata de aquel paciente que tenía una necesidad de atención por un hemodinamista, por un cardiólogo intervencionista, para resolver esto como una urgencia real y obviamente mejorar tanto, primero que nada, pues conservarle la vida y después el tratar de mejorar el pronóstico. ¿Cómo está funcionando actualmente el programa de Código Infarto en los hospitales aquí en la comunidad? Así es, doctor. Tenemos en varias enfermedades existen protocolos y códigos que se tienen que realizar para tratar al paciente y evitar las complicaciones que esto lleva. Importa mucho que el paciente acuda a atención en el tiempo que tiene que acudir. Sin embargo, una vez que el paciente pisa una institución, nosotros tenemos tiempos muy establecidos para poder atenderlo y revertir el daño que tiene. Y aquí entran todo el personal que está involucrado, desde el vigilante, que ustedes pudieran decir, ay, que tiene que ver, claro que tiene que ver, porque muchas veces es el que da el acceso a las instalaciones. Y de ahí nos brincamos al asistente, que si no tenemos un lugar en donde se hace triage, el asistente, al ver la condición del paciente y saber que el vigilante lo vio que llegó con dolor, con fascias, tuvo que pedir una silla de ruedas y ser trasladado, el asistente tiene que hacer su parte también para dejarlo ingresar al área de urgencias. Entonces, el código infarto son tiempos establecidos y es un protocolo que se instauró en las instituciones para evitar que el daño fuera mayor. Se lleva a cabo, sí se lleva a cabo y con muy buena efectividad. Gracias a Dios, desde hace algún tiempo tenemos hemodinamia ya en Culiacán en varias instituciones. Quiere decir que tenemos muchos corazones salvados de esa lesión, esa muerte miocárdica que ya es irreversible. Entonces es algo que poco a poco lo estamos implementando, que se está utilizando el recurso como tal. Solamente falta que la población acuda en tiempo y forma, porque el personal está capacitado y estamos en capacitación constante en esto porque surgen cambios en la cuestión de los tiempos de atención para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero para poder que esto se lleve en tiempo y forma, también es importante que el familiar y el paciente acudan en el tiempo establecido. Sí, nos ha hecho un esfuerzo importante para equipar los hospitales de aquí en la ciudad. Les menciono igual, el del Seguro Social, el ISSSTE, el Hospital General, el Hospital Civil, que también ya tiene su sala de hemodinamia. Y la verdad, el equipo de médicos que están ahí, que se han ido entrenando, tendrán que algunos 6-7 años para acá. Y la verdad que han hecho una labor increíble. Como dice la doctora, han salvado muchísimas vidas, han recuperado muchos corazones que ya estaban a punto de quedar dañados con su trabajo, ¿no? Es un equipo de profesionales. Si bien es cierto, hay algunos pacientes que incluso nos dan chance de que se puedan programar sus cateterismos y sus intervenciones,
A los días depende de la condición de cada quien. Pero el paciente que realmente de urgencia necesita entrar a una sala de hemodinamia, actualmente el sector salud aquí en el estado de Sinaloa tiene disponible las salas abiertas las 24 horas del día durante prácticamente los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque aquí es importante, como la doctora lo mencionó en repetidas ocasiones, el tiempo en el que pasen, que se obstruye la arteria y que el tejido deja de recibir la sangre oxigenada, y obviamente de ahí que se haya creado este programa que ha sido la verdad muy, muy noble y que la verdad ha servido mucho. La prueba pues es un servidor, ¿no? Después de un segundo cateterismo de estar molesto un día y el siguiente día estar operado, pues obviamente pues sí cambia mucho el panorama, ¿no? Doctora, también en cuanto a lo que son los accidentes cerebrovasculares, yo mencionaba hace rato que los síntomas a veces pueden ser muy vagos, muy sutiles, y a veces no los tomamos en cuenta, como acaba de mencionar la situación que pasó con la paciente que le tocó ver en urgencia, y a veces lo minimizamos. Ahí hay algún dato, alguna señal que nos diga, ya no puede pasar más tiempo, tengo que llevar a mi familiar al área de urgencias. Aquí nosotros como familiares conocemos a los que viven cerca de nosotros. Nosotros identificamos cuando algo no está bien en ellos, desde el estado de ánimo y físicamente también si algo sucede. Por eso es importante que en cuanto nosotros detectemos, aún así el paciente no quiera ir, debemos de llevarlos. ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor de pecho, la fatiga, el dolor de cabeza, que le tomé la presión y está elevada porque le tocaba que le checara la presión y le detecté la presión alta. Hay que llevarlo al servicio de urgencias para corroborar, aún así, si el paciente no tiene ningún síntoma, si realmente tiene elevada la presión. ¿Qué pasa aquí? Los pacientes se adaptan a manejar presiones altas y al momento de que la presión va regularizándose con los tratamientos, el paciente inicia a tener con síntomas. No porque esté mal o le caiga mal el medicamento, sino porque su organismo está acostumbrado a no estar oxigenado y de repente se empieza a oxigenar y a tratar de funcionar como debe de ser y se pone un poquito renuente. Entonces hay que llevar en cualquier situación, ya una vez que se diagnostique que no hay ningún problema, el paciente se puede ir a su casa con datos de alarma e indicaciones específicas que se le van a dar. Pero si tenemos un paciente que tiene diabetes, hipertensión, obesidad o algún factor de riesgo, hay que llevarlo con dolor de cabeza, con dolor de pecho, con dolor abdominal o simplemente con la presión alta. En ocasiones el paciente lo único que tiene es me duele la cabeza, estoy vomitando y lo dejan, se te va a quitar, tómate un paracetamol, báñate, duérmete y cuando van a verlo ya no despertó. Entonces es importante tomar en cuenta todo esto. Como les comenté en un principio, no estamos exentos nadie, pero podemos controlar algunos síntomas siempre y cuando tengamos un chequeo previo. Doctora, ¿y hay una forma de evitar que esos síntomas lleguen a progresar de una forma en la que pongan en riesgo la vida del paciente o que se tornen un poco más graves de lo que inicialmente fueron? Claro, es que tenemos que acudir con nuestro familiar y al momento de llegar a todos los pacientes se les aplica el triage, que es la clasificación. Pudieran no entrar a un lugar específico y decir, es que ahí me tomaron. No, desde que llegan lo estamos observando y vemos cómo llegan. Si llega caminando solo, si lo llevan en silla de ruedas, si el paciente puede hablar y tenemos que preguntar si él tiene algún antecedente, porque probablemente quien lo vio fue un vecino que tenía mucho que no lo había visto y el paciente ya tiene secuelas de un evento vascular cerebral previo y no mueve y lo ve y dice, ¿por qué no mueves? Te voy a llevar. Y resulta que no era algo nuevo, era algo viejo. Entonces, por eso les hago énfasis en que nosotros conocemos a nuestros familiares y si nosotros encontramos algo que no va dentro de lo cotidiano con ellos, hay que llevarlos para tener algo de prevención. Y si ya dimos una pastilla para el dolor de cabeza y no mejoró,
No hay que esperar, hay que llevarlo. Si ya vomitó y trae la presión alta, hay que llevarlo. No decir, es que es mi migraña, siempre me da, estoy preocupada, no dormí bien. Eso déjenlos a nosotros, que nosotros hagamos ese diagnóstico una vez tratada la enfermedad o el motivo por el cual el paciente acude, para poder evitar que existan alguno de estas dos complicaciones cardiovasculares que estamos hablando. Pero, doctora, una vez que el paciente sufre este tipo de eventos, ya que se le atendió, que se le dio de alta después de un cateterismo o incluso a veces nada más después de un tratamiento médico, ¿qué viene para él? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el seguimiento que se le da? ¿Qué es lo que se le recomienda? Porque ahorita tenemos en la ciudad muchos pacientes que tuvieron su crisis de angina y obviamente los dieron de alta, se fueron a casa. Para ellos, ¿qué hay que hacer con ellos? Aquí hay que hacer mucha labor de concientización, doctor, porque en ocasiones son avisos que nos cuestan caro porque ya nos dejan una secuela, pero aún así no tenemos modificación ni al estilo de vida, ni aceptamos la enfermedad de base que nos llevó a tener este evento. Entonces es importante porque ya una vez de un infarto, ya sea cerebral o un infarto cardíaco, nada es igual. Claro que se afecta aún estando en tiempo de recuperación de tejido y que el tejido no haya tenido ninguna afectación. El riesgo aumenta aún más a que podamos tener otro nuevo evento y pronto. Entonces tenemos que hacer muchos cambios en el estilo de vida y en el cuidado que nosotros debemos de tener tanto con el familiar o si nosotros somos los enfermos con nosotros mismos, pero es mucha conciencia de prevención a un nuevo evento porque la limitación en la vida diaria es mucha. ¿Podemos hablar, doctor, entonces que ya habría cierta sensibilización e información en la población con este tipo de padecimientos y que de alguna manera pudiera influir esto en la frecuencia con la cual se están presentando este tipo de padecimientos? Sí se da información a la población. La mayoría, si usted les pregunta o hace una encuesta en las salas de espera, tanto de urgencias como de medicina familiar, la mayoría conoce el tema. Sin embargo, es el aplicar lo que nos dicen que tenemos que hacer, el comer sano, el dormir el tiempo que tiene que descansar el organismo. Si siento algo, tengo que ir, aunque no sienta nada, tengo que ir. Pero es eso, agarrar la conciencia, tener nosotros el hábito de hacer los cambios, de querer hacer cambios para mejorar nuestro estilo de vida. Si no, esto no va a mejorar. Mencionaba usted los niños. Es una población en riesgo que lo estamos viendo. Me ha tocado ver en la consulta niños con obesidad que el papá no la reconoce. Que por más que le decimos, señora, su niño, pues creo que en base a las tablas está un poquito alto. No, mi niño está sanito. Entonces es una negación a que el niño va a tener problemas a corto tiempo. El niño no puede correr largas distancias, no puede hacer deporte porque ya se cansó. Ese corazón ya está teniendo afectaciones. Y si a eso le suman que ese es un niño feliz, pero ese niño va a ir creciendo y va a crecer en un ambiente donde va a tener estrés laboral, estrés al momento de ir a la escuela, ¿sí o no, Mac? La escuela de medicina. Y todas, porque a uno le gusta y uno se exige en lo que está uno haciendo. Entonces, si ese niño no modifica sus hábitos dietéticos en la infancia y no le creamos ese hábito, ese niño va a crecer pensando que vivir con obesidad es lo bueno. Pero si los papás no mejoran y no educan a los niños, no vamos a mejorar el nada y lo vamos a ir viendo tal vez con nuestros nietos. Porque ahorita estamos viendo a los niñitos, de los adolescentes hacia abajo, esa población tiene demasiado sobrepeso y que tienen acceso a muchas sustancias, que no deberían porque se les va a complicar un poquito más. Desde el cigarro, ya no se llamen las drogas, pero el alcohol y el cigarro lo tienen a la mano y eso. Si le suman que tienen antecedentes y que aparte tienen obesidad, pues el riesgo de enfermedades se acorta.
Sí, ¿no? Y la verdad es que con el incremento en la población, con esos factores de riesgo, pues obviamente no hay ni clínicas, ni hospitales, ni consultorios que se den abasto para atender ese tipo de problemas. Y obviamente pues a ninguno nos gusta hacer largas colas en los hospitales del sector público, pero bueno, están saturados precisamente porque somos nosotros parte de la población quienes tampoco no hemos atendido las indicaciones, y por eso de alguna manera pues los servicios de urgencia están llenos, las áreas de consulta están llenas. Entonces son cosas que tenemos que empezar a revertir como población y tomar conciencia, sobre todo con las generaciones que vienen detrás de nosotros, de que pues modifiquen este tipo de conductas, ¿no? Porque al final de cuentas son conductas aprendidas que se tienen que recuperar. México ha cambiado la pirámide poblacional y ahorita ya concentramos la mayor parte de la población en pacientes que tienen más de 50 años. Entonces, todos esos pacientes que ahorita ya tienen una expectativa de vida ya arriba de los 75, casi 80, pues obviamente tienen muchos factores de riesgo para generar problemas crónicos generativos, como bien mencionaba la doctora, hipertensión, de problemas de diabetes y obviamente con las complicaciones agregadas. Doctor, ¿alguna sugerencia, algún comentario para nuestra audiencia? No está el doctor Navarro, pero lo que él siempre dice, la prevención es lo primero. Entonces sí les recomiendo que tengan el hábito, inculquen el hábito a sus familiares, a sus hijos de la prevención en todos los sentidos, dental, médico, educativo, tener maneras de liberar el estrés, hacer modificaciones al estilo de vida para poder tener una mejor calidad de vida. Prevención, doctor, no hay más. Los servicios de urgencias están llenos en ocasiones de patologías que se pudieron haber prevenido, pero no, los familiares no acuden, el paciente no acude, y es una mala información y es un mal manejo el que se da por parte de ambos, ese binomio médico-paciente. Pero los dos tenemos que poner de nuestra parte. No todo es culpa del médico y no todo es culpa del familiar, pero hay que trabajar de la mano para poder que esto disminuya. Si no, la pirámide se nos va a voltear y feo. Así es. Bueno, y pues con eso llegamos al fin de su programa Revista Médica Lobos FM, este sábado, igual de promoción a la salud. Deseamos que obviamente todo esto que se compartió con la doctora Paula Jiménez Gastelo, médico urgencióloga, sobre lo que son las afectaciones cardiovasculares, pues lo toman en cuenta, ¿no? Y este fin de semana reflexionemos un poquito en el cambio en nuestra forma de alimentarnos, nuestra actividad física, en todos esos vicios que tenemos ahora, como el tabaquismo, como el alcoholismo y todas esas cosas. Y esto obviamente que venga a mejorar pues nuestra calidad de vida. Doctor Maximiliano Ruiz, que hoy me estuvo acompañando en la conducción, muchísimas gracias por tu tiempo. Y recuerde, en el mes de febrero, que es el mes del amor y de la amistad, el corazón no solamente duele porque uno está enamorado, también por las cardiopatías isquémicas. Que tenga un buen fin de semana. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.